Sean todos bienvenidos. Y qué bueno que estén aquí, incluso dudando, porque las personas más fragmentadas no son las que llegan llorando, siempre son las que llegan escépticas. A veces llegan defendiendo tanto su dolor que ya no saben cómo creer en nada y en nadie. En estas clases vamos a dejar a un lado el victimismo, las frases motivacionales. No voy a decirles que todos somos culpables de la vida que llevamos, ni que atraemos lo que vibramos y que todo pasa por algo. ¿Por qué no? Porque hay cosas que no pasan por algo. Hay cosas que te rompieron. Hay rechazos que sí dolieron. Hay abandonos que sí dejaron marca. Hay palabras que sí te cambiaron la vida. Y muchas personas aquí siguen funcionando, pero emocionalmente llevan años sobreviviendo. Porque una cosa es seguir viviendo y otra cosa muy distinta es sentirse vivo. Voy a compartirles nuestro temario. Ok, muy bien. Como les dije en nuestra clase, ¿cómo dejar de mendigar amor y empezar a valorarte? Ese es nuestro tema central de hoy. Les doy la bienvenida de nuevo. Como les decía aquí, hay cosas que no pasan por algo. Hay cosas que de verdad nos rompieron el alma. Decimos que la vida nos hizo duras, que la vida nos rompió, que se nos rompió el corazón. Amar no debería destruirte la autoestima. Dejar tu dignidad a un lado. Amar no debería hacerte sentir ansiedad todo el tiempo. Amar no debería hacerte sentir reemplazable, invisible o insuficiente o poco valorado. Vamos a dejar de normalizar esto. Hay personas que ya no saben descansar, que ya no saben confiar, que ya no saben poner límites, no saben quiénes son cuando dejan de intentar agradar a los demás. Lo más caótico es que muchos ya hicieron normal vivir vacíos. Ya normalizaron mendigar atención, esperar abrazos que nunca llegaron y que tampoco llegarán. Muchos ya normalizaron justificar indiferencias, perseguir personas, rogar por amor sin decirlo con palabras. No decimos directamente te estoy rogando, pero lo hacemos porque hay formas muy elegantes de rogar amor. Quedarte donde no te valoran es una, ¿sí? Aceptar migajas emocionales es otra. Perdonar faltas de respeto por miedo a perder a alguien también. Y aquí es donde quiero que te analices un poco, porque quizás tú dices, yo soy una fuente de amor inagotable y amo mucho, 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 aunque no me amen, pero no, sabemos que no. A veces no amas mucho, a veces te abandonas mucho y no es lo mismo. Como dice nuestra Fulmina, porque amar no debería destruirte la autoestima, dejar tu dignidad a un lado. Amar no debería hacerte sentir ansiedad todo el tiempo. Amar no debería hacerte sentir reemplazable, invisible, insuficiente o poco valorado. Pero muchas personas creyeron y crecieron así, que sufrir por amor era normal. ¿Por qué? Porque aprendieron a asociar amor con esfuerzo, con aguantar, con perseguir, con demostrar, con salvar, con soportar. Y entonces terminan convirtiéndose en expertos en entender a todos menos a sí mismos. También hay personas que llevan años intentando que alguien las elija, ¿sí? Que las valide, que las vea, que las priorice, que las ame incondicionalmente. Y mientras intentan eso, se dejaron completamente solas. Que transforma los negocios en México, con tecnología para simplificar tus finanzas. Con la fórmula Voy a original. silenciar ese microfonito. Por favor, manténganlos apagados. Hay personas que no tienen baja autoestima porque así nacieron. No. Tienen baja autoestima porque pasaron años escuchando frases desde pequeños. No sirves, cállate, eres débil, no te soporto, todo te sale mal. Y después de escuchar eso tantas veces, terminaron creyéndolo. ¿Y a cuántos de ustedes no les condicionaron el amor? Muchos crecieron sin amor y atención. Y entonces empezaron a esconder partes de sí mismos para encajar, ¿sí? Como les decía, dígame, ¿cuántos de ustedes no les condicionaron el amor? Han escuchado frases como, si te portas bien, te doy algo. Si te portas bien, mereces esto. Eso es una manera de condicionar el amor. Lo es. Entonces, eso sucede
empezamos a esconder partes de nosotros mismos para encajar, ¿sí? Para ser aceptados. Empezamos a callarnos para no molestar, a conformarnos con muy poco, con migajas. Incluso, de alguna manera nos bloqueamos y no aceptamos el amor cuando somos adultos. Eso nos pasa, ¿sí? Aprendimos que el amor venía condicionado. Y esa es una de las cosas más tristes que le puede pasar a alguien, acostumbrarse a recibir menos de lo que merece, porque después ya ni siquiera peleas por más. Quiero que hoy seas muy honesto y muy honesta contigo, no conmigo. ¿Cuánto tiempo llevas intentando ser lo que otras personas quieren? Porque siempre intentamos complacer. Sí, siempre intentamos complacer. Respóndete esa pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas intentando ser lo que otras personas quieren? Y lo haces por personas que ni siquiera hacen el esfuerzo por ti. ¿Cuánto tiempo llevas sobreviviendo con migajas emocionales, creyendo que eso es amor? ¿Cuánto tiempo llevas tratando de entender a personas que jamás se han detenido a entenderte a ti? Porque casi siempre no encontramos esa reciprocidad. Casi siempre damos todo a cambio de nada. Porque muchas veces el problema no es que no te amen. El problema es que tú aceptas formas de amor que te destruyen. Y aquí es donde entra la escritura terapéutica. Porque vamos a escribir las cosas que tu boca ha callado y que la escritura no puede esconder. ¿De acuerdo? La escritura revela lo que reprimiste, lo que toleraste, lo que nunca dijiste, lo que todavía te duele y sobre todo revela la persona en la que te convertiste para sobrevivir, porque muchos aquí ya no viven siendo ellos mismos. Viven siendo los fuertes que aguantan todo, los que resuelven los problemas ajenos menos los propios, los que aguantan cargas ajenas, los que salvan a los demás. Pero nadie está para ellos cuando ellos necesitan. Hay muchos aquí que nunca piden ayuda, pero siempre viven agotados. Los que sonríen aunque se esté cayendo el cielo por dentro y fingen ante el mundo que son muy felices. Pero esta noche yo quiero proponerte algo. Bueno, aquí es de noche. Que por unas horas dejes de actuar, que dejes esa armadura fuerte, que dejes a un lado la máscara que muestras a los demás y que por primera vez te veas como eres tú, que dejes de intentar verte el interesante y te pido de corazón que solo por hoy te veas de frente, que te veas como si fueras un reflejo de un espejo, realmente como eres por dentro, no lo que conocen los demás. Nadie va a juzgarnos aquí, nadie. No tienes que contarme tu vida, solo tienes que contarla para ti. Nadie va a juzgarnos. Tal vez llevas años huyendo de todos, pero sobre todo llevas años huyendo de ti. Te pido que esta noche no tengas expectativas de esta clase. Te pido que abras la mente, que abras el corazón y que todos seamos humanos reales, sin estereotipos, sin identidades. Para mí todos ustedes son iguales a mí. Y antes de entrar de lleno a todo lo que vamos a trabajar, voy a presentarme por los que acaban de entrar y los que no me conocen. Yo soy Angélica Montelongo, soy escritora, psicoterapeuta, soy coach de vida, especialista en PNL y reprogramación neurolingüística. Pero más allá de cualquier título y formación, mi propósito es despertar personas, porque sinceramente creo que hay demasiada gente sobreviviendo detrás de personajes que ya no representan quienes son realmente. Personas que aprendieron a volverse de hierro, a esconderse de sí mismas, a fingir ser otras y que están emocionalmente agotadas. Esas que sonríen por dentro y que llevan un gran dolor. Mi misión es ayudar a las personas a encontrarse a sí mismas y que emocionalmente estén desconectadas. Y quizás algunos aquí se identifiquen con eso, porque llega un momento donde te acostumbras tanto a cargar, a aguantar, a sostener. Voy a apagar un micrófono. Listo. Te acostumbras tanto a cargar, a aguantar, a sostener, que ya ni siquiera sabes quién eres cuando bajas la guardia, cuando te quitas la armadura pesada que llevas tanto tiempo cargando. Por eso hicimos este hermoso taller. No voy a enseñarte a escribir bonito, pero sí les invito a dejar de sobrevivir y a convertirse en escritores y protagonistas de su nueva historia. Una historia donde ustedes llevan el mando, donde ustedes son los protagonistas. Por eso hoy
he venido a enseñarte a usar la escritura terapéutica como una herramienta poderosa para verte de frente. Hay personas que pasan años escribiendo a otras personas, chateando con otros, pero jamás se hablan a sí mismas, ¿sí? ¿Alguien se habla a sí mismo y se dice yo mismo? No. Y por ende, no gestionamos bien lo que pensamos, lo que sentimos, ¿de acuerdo? Y escribir tiene algo muy confrontativo. ¿Por qué? Porque te obliga a encontrarte contigo, con lo que sientes, con lo que callas, con lo que toleras, con lo que escondes y lo que llevas años evitando mirar. Y sí, eso incomoda muchísimo, porque de repente descubres que llevas años mendigando amor, justificando personas, tapando heridas, soportando cosas que te destruyen e intentando ser suficiente para gente que ni siquiera lo merece. Y aunque duele escucharlo, muchas veces no estamos cansados de la vida, estamos cansados de vivir lejos de nosotros mismos, desconectados de nuestra esencia. Por eso este taller se llama Vuelve a ti. No es solo para motivarte, es para ayudarte a despertar tu conciencia, que empieces a reconocer qué patrones estás repitiendo, qué heridas siguen dirigiendo tu vida, qué versión de ti construiste para sobrevivir y qué partes de ti necesitan ser escuchadas de verdad. Durante este taller voy a compartirte herramientas, ejercicios y procesos muy profundos, ¿sí? Y también voy a presentarte los programas con los que estaremos trabajando este año. Ya sé lo que están pensando, esta ya me quiere vender algo, pero lo que aún no sabes es que estos talleres tienen el poder de reconstruir una autoestima desde la raíz, de sacar a alguien de la depresión y el autoabandono. Puedes sembrar en ti la semilla de una autoestima indestructible y puede que este taller despierte algo muy profundo dentro de ti y quieras aprender el arte supremo de sanarte a ti mismo o a los demás. O estés listo para despertar y elevar tu conciencia al siguiente nivel y salir del sistema que te tiene atrapado. O simplemente seas de las personas que sienten que ya no quieren regresar a la vida que tenían antes y quieran continuar trabajando en sí mismas y tener una transformación real, donde dejamos morir a esa vieja versión para darle paso a esta nueva versión con claridad, conciencia y expansión. Y si al terminar este taller tú decides darte la oportunidad de continuar trabajando conmigo, bienvenida o bienvenido, porque Código Cuántico abre sus puertas a nuevos alumnos y será un honor acompañarte en este proceso de crecimiento, de conciencia y expansión. Y si decides hacerlo solo o sola, también está bien, porque la intención de este espacio, ¿sí?, es ayudarte a recuperar esa conexión contigo, que aprendas a vivir consciente, libre y coherente, y sobre todo, más feliz y sano y más cerca de tu verdad, porque sinceramente ya hay demasiadas personas viviendo desde la apariencia y muy pocas personas viviendo desde lo que realmente son. ¿Qué vamos a aprender en nuestro maravilloso taller de estos 4 días? ¿Sí? Vamos a trabajar con 5 herramientas de psicoterapia, como son los ejercicios de escritura terapéutica en primer lugar, ¿sí? Mi favorita. Porque cuando escribes desde la honestidad, aparecen heridas, patrones, recuerdos, vacíos, emociones reprimidas y verdades que normalmente intentas distraer. Nuestra segunda herramienta serán los ejercicios de introspección y autoconfrontación para ayudarte a identificar dónde te estás abandonando, qué conductas ya normalizaste, qué heridas siguen tomando decisiones por ti y cuánto tiempo llevas sobreviviendo desde el miedo y no desde el amor propio. Nuestra tercera herramienta que usaremos son las dinámicas de reflexión emocional guiada, porque quiero que sientan, no solamente escriban, porque están emocionalmente agotados, tristes, resentidos, vacíos o sintiéndose insuficientes. Y aquí vamos a empezar a observar todo eso sin seguir huyendo de ustedes mismos. Y nuestra cuarta herramienta terapéutica serán los ejercicios de liberación emocional consciente, porque el cuerpo se cansa de sostener emociones no expresadas y muchas personas llevan años callando, aguantando, justificando, minimizando todo lo que sienten y tragándose emociones que no se digieren. A veces pensamos que simplemente no pensamos en el problema y el problema se va. No es cierto, mis amores. El problema se queda en el cuerpo y se vuelve somático, ¿sí? Y llega un punto donde eso pasa a factura al cuerpo. Y por eso muchas están enfermas por emociones no procesadas. O sea, no gestionar nuestras emociones llega un momento en que nos enferma. Y nuestra quinta herramienta serán los ejercicios de observación personal. Aquí vamos a trabajar observando cómo te hablas, cómo te relacionas,
¿Qué aceptas? ¿Qué permites? ¿Y qué creencias sigues sosteniendo sobre tu valor? Porque muchas personas no tienen una mala vida, ni mala vibra, tienen una mala relación consigo mismas. Aquí hay personas muy preparadas académicamente y otras que son come cursos, pero siguen igual. Y la respuesta es simple. Mientras no trabajes de fondo en ti, no habrá cambios reales en ti. Y eso termina afectando absolutamente todo en tu vida. Estas 4 clases están diseñadas para despertarte, para que dejes de normalizar cosas que te están destruyendo emocionalmente y para que empieces a preguntarte algo muy, muy importante. Aquí, ¿en qué momento dejé de elegirme a mí para empezar a mendigar amor por fuera? Porque llega un momento donde tienes que dejar todo eso que has creído y empezar a preguntarte, ¿por qué me hicieron esto? Y empezar a preguntarte, ¿por qué seguí permitiendo cosas que me estaban destruyendo? Aquí no vamos a buscar culpables, aquí vamos a encontrar respuestas. ¿Por qué hemos permitido eso? Y sí, esa pregunta es el inicio de todo. Porque esta clase no busca que te victimices más. No, vamos a dejar ese papel de víctimas. Busca que te despiertes, que dejes de perseguir amor desde la carencia, que dejes de negociar tu dignidad por atención y que entiendas algo que puede cambiar tu vida por completo, ¿sí? ¿Qué puede cambiar tu vida? Pregúntate eso. No debes negociar tu dignidad. Muchas veces el problema no es que no te amen. A veces el problema es que tú aceptas formas de amor que te rompen emocionalmente. Solo porque tienes miedo de quedarte sola o solo, en algunos casos, ¿sí? Los ejercicios terapéuticos que estamos trabajando durante estos 4 días no son para hacerlos corriendo, mis amores, ¿de acuerdo? No los vamos a hacer rápido. Quiero que los hagas en casa, contigo, con tiempo, con honestidad y sobre todo sin máscaras, para que te observes. Y eso requiere espacio, silencio y mucha honestidad emocional. Así que cada clase tendrá ejercicios terapéuticos profundos que vas a poder trabajar después en tu casita a tu ritmo para ayudarte a aterrizar todo lo que vamos a hablar aquí. Porque sinceramente, escuchar una clase puede emocionarte, pero lo que realmente transforma a una persona es lo que hace después con esa información. Así que te pido que no subestimes el poder de sentarte a escribir sobre ti. A veces es necesario detenerse un solo momento a preguntarse, ¿cómo estoy realmente? Por eso este taller no es solo emocional, es profundamente consciente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Por qué es profundamente consciente? Porque desde hoy vamos a empezar a identificar qué patrones repites, qué heridas sigues alimentando, qué emociones sigues repitiendo y cuánto tiempo llevas viviendo desde una versión de ti que aprendió a sobrevivir, pero no a sentirse en paz. ¿Sí? No tienes que entenderlo hoy, todo. Vamos por partes. No tienes que sanar en 4 días. No tienes que salir convertido en otra persona. Pero sí quiero que durante este taller empieces a verte con más claridad, porque una persona que aprende a amarse a sí mismo cambia completamente su vida. Entonces, volvemos a nuestro tema. ¿Por qué terminamos mendigando amor? Hay personas que no están buscando amor. Están buscando que alguien les quite el vacío que sienten dentro. Porque cuando tú no sabes darte valor, empiezas a buscar desesperadamente que alguien más te lo dé. Entonces aparece esa necesidad constante de sentirte elegido, sentirte importante, sentir que nadie te va a reemplazar, sentir que alguien por fin te va a querer de verdad. Y ahí es donde empiezas a perderte. Y eso realmente no es justo. No puedes pedir a las personas que llenen algo en ti que no has aprendido a llenar tú mismo. Está duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona emocionalmente vacía acepta cosas que una persona emocionalmente sana jamás permitiría. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Porque una persona que no está segura de sí misma acepta migajas. Un ejemplo de amor de migajas. Y muchas personas viven esto, ¿eh? Y ni siquiera se dan cuenta.
Amor de migajas es cuando alguien te busca solo, cuando se siente solo. Desaparece y vuelve como si nada. Te da atención a ratos. Nunca te da estabilidad emocional, pero te da lo suficiente para que no te vayas. Y tú te quedas ahí, esperando la próxima migaja. Por ejemplo, te responde un bonito día, ¿sí? Y desaparece 3. Te dice te extraño, pero nunca hace algo real para construir contigo. Te busca en la madrugada cuando necesita atención, pero emocionalmente nunca está disponible para ti. Te da pequeños momentos de conexión, una llamada, una salida a algún lugar, una noche de pasión, una promesa de algo, una frase que necesitabas escuchar. Y después vuelve la distancia, la confusión y el vacío. Pero como esos momentos o esos instantes, ¿sí? Por eso te sientes un poco elegido, entonces te aferras a esa relación. Eso es lo que pasa. Esos momentos te hacen sentir elegido por instantes y ahí te aferras a esa persona. Ahí es cuando te aferras. Porque la gente no se engancha a las migajas por las migajas, se engancha por la esperanza. Por la esperanza, quizás ahora sí cambie, quizás sí me quiere, quizás algún día me valore como yo lo valoro. Pero mientras tú esperas esa versión que nunca termina de llegar, te acostumbras a sobrevivir con poquito, poquito amor, poquita atención, poquita prioridad, poquita paz, y poco a poco empiezas a bajar tus estándares emocionales, hasta que un día confundiste ansiedad con amor, espera con conexión y sufrimiento con profundidad emocional. Y sinceramente, una persona que realmente te quiere no debería dejarte viviendo en esa confusión. ¿Estamos de acuerdo? Porque el amor sano podrá tener dificultades, pero no te deja sintiéndote invisible la mayor parte del tiempo. Otro ejemplo sería el amor indiferente. La indiferencia no siempre es alguien que está gritándote que no le importas. No, es cuando le cuentas algo importante, responde sin interés. Sabe que estás mal y no pregunta cómo estás. Tarda días en aparecer, pero sí tiene tiempo para todo lo demás. Nota tu distancia emocional y no hace nada. Siente que te está perdiendo y aún así permanece cómodo. Eso es una indiferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la indiferencia te hace sentir solo, incluso estando acompañado. Otro ejemplo sería el amor confuso. La confusión emocional destruye muchísimo porque te deja viviendo en una constante duda. Es cuando alguien un día te hace sentir especial y al día siguiente muy distante. Te dice te quiero, pero actúa como si no le importaras. Evita hablar claro sobre lo que siente, pero no te suelta. Pero tampoco te elige, te da señales mezcladas todo el tiempo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Que tú terminas agotado intentando interpretar si me quiere o no me quiere. No lo sabes. El amor sano no debería sentirse como resolver acertijos emocionales todos los días. También tenemos el amor a medias. Este es más común. Personas que te dan lo suficiente para mantenerte ahí, pero nunca suficiente para darte seguridad. Por ejemplo, te dicen que te extrañan, pero nunca te buscan realmente. Te dicen me importas, pero desaparecen cuando más los necesitas. Quiero verte, pero nunca concretan nada. Solamente son palabras. Te dicen algún día podríamos intentarlo, pero jamás toman decisiones claras. Son personas que dejan puertas medio abiertas porque les gusta sentirse buscadas. Y tú estás alimentando el ego de estas personas. Y mientras tanto, tú te quedas esperando algo que nunca termina de llegar completo. Y tenemos el cariño intermitente, que este es uno de los más peligrosos emocionalmente. ¿Por qué? ¿Por qué es el más peligroso? Porque aquí el cerebro se vuelve adicto a la recompensa emocional impredecible. Es cuando alguien a veces es increíble contigo y a veces frío, a veces atento, a veces ausente, a veces amoroso y a veces parece que ni le importas. Entonces tú empiezas a vivir pendiente de cuándo volverá esa versión bonita de esa persona. Y ahí es donde muchas personas quedan atrapadas durante años, vidas enteras, de verdad. No porque reciban mucho Ok, amor, sino porque me viven parece esperando perfecto. volver a recibirlo. Déjenme apagar ese microfonito. Aquí. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad?
todo esto nos lleva a relaciones donde te esfuerzas demasiado para recibir muy poquito. Aquí es donde una persona empieza prácticamente a trabajar emocionalmente para que la relación funcione, porque piensas que tú eres el problema. Tú entiendes siempre, perdonas siempre, buscas siempre, propones siempre, sostienes siempre, arreglas siempre, esperas siempre. Mientras la otra persona apenas hace lo mínimo. ¿Les es familiar? Y aún así, tú agradeces migajas como si fueran enormes demostraciones de amor. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene miedo al abandono, empieza a conformarse con muy poco. Y ahí aparece una frase muy peligrosa. Al menos a veces sí me demuestra que le importo. A veces. Aquí hay un microfonito. ¿Dónde está? No lo veo. Por favor, aquí ya lo encontré. Ok, muy bien. Seguimos. Aquí pasa. Es cuando tienes que esforzarte demasiado para recibir lo básico, que es atención, claridad, respeto, interés, presencia emocional. Y eso no es amor sano. Eso es un desgaste emocional disfrazado de esperanza. ¿Por qué? ¿Qué creen? Porque esto les corresponde por derecho. El respeto, el amor, eso no son necesidades básicas. Eso es por derecho. Muchas veces no te aferras a una persona por amor, te aferras porque tu autoestima depende de sentir que no te abandonaron. Y eso no es amor, eso es miedo. Miedo a sentirte reemplazable, miedo a quedarte solo, miedo a enfrentar el vacío que llevas años intentando llenar con otras personas, con otra gente. Porque sí, hay personas que usan relaciones como una anestesia emocional. Y mientras más vacías se sienten por dentro, más se aferran afuera. Entonces piensas que tú sabes amar y la otra persona no, porque das todo por amor, porque sientes que amas demasiado, porque de los dos tú eres la más intensa o el más intenso, porque tú eres el que siente más el apego. Y lamento decirte que lo que llamas amor intenso no es amor, no es amor. Es una herida desesperada buscando validación. Las personas no mendigan amor porque sí. Generalmente lo hacen porque crecieron sintiendo que tenían que ganarse el cariño, ganarse la atención, ganarse el reconocimiento, ganarse el afecto. Entonces aprenden desde pequeños que tuvieron que agradar, muchas veces tuvieron que callarse, otras tuvieron que soportar, aprender a resolver las cosas solos, aprendieron a complacer o a convertirse en lo que otros necesitaban para sentirse queridos. Y cuando creces así, terminas creyendo que amar significa esforzarte hasta agotarte. Por eso después toleras relaciones donde tú haces todo el trabajo emocional, donde tú entiendes, tú perdonas, tú sostienes, tú esperas, mientras la otra persona no se esfuerza. Y aún así, te quedas. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué te quedas en una relación así? Porque no soportas perder personas. Aunque perderte a ti misma o a ti mismo ya sea una costumbre. Llega un momento donde ya no sabes si realmente amas a alguien o simplemente no soportas sentirte rechazado por esa persona. Porque tú sigues quedándote donde claramente no te valoran. Porque el problema no siempre es quien te hiere. A veces el problema es la versión de ti que sigue aceptando cosas que la destruyen emocionalmente, que te destruyen emocionalmente. Y eso no se cambia solamente con frases bonitas. No, aquí no funcionan las frases bonitas, porque eso es interno, mis amores. Se cambia cuando por fin te atreves a verte de frente. ¿Qué vacíos tienes? ¿Qué heridas sigues cargando? ¿Por qué sigues buscando afuera algo que nunca aprendiste a construir dentro de ti? Está fuerte, ¿verdad? Sí, está fuerte. Pero esto es lo real. Déjenme... Un microfonito, no lo encuentro. Como les decía, la gente no siempre nos hace daño. A veces solo activa heridas que ya existían. Si hay personas que viven completamente convencidas de que el problema siempre son los demás, pero no es así. Y piensan, todos me lastiman, que siempre me toca la gente mala, pero no se detienen a preguntarse, ¿por qué ciertas conductas me afectan tanto emocionalmente? Porque hay gente que recibe rechazo y sigue adelante, pero hay otras personas que un simple cambio de actitud les quita la paz, les activa la ansiedad. ¿Por qué? Porque a veces no es la situación actual el problema, sino la herida
pasada que lleva a la persona la que se activa. Porque no reaccionamos solo al presente, reaccionamos desde heridas viejas de abandono, de rechazo y de inseguridad. ¿Y qué significa eso realmente? ¿Qué significa? Que muchas personas no tienen relaciones sanas porque tienen activadores emocionales. Se llaman activadores emocionales porque no están vinculándose desde la tranquilidad, se están relacionando desde el miedo, desde la necesidad, desde la ansiedad, desde la inseguridad y una necesidad constante de validación, como dice la Fulmina. Entonces, cualquier mínima distancia emocional les desregula completamente. Y lo más peligroso es que después llaman amor a esa ansiedad constante, a ese apego emocional. El amor no debería sentirse como vivir permanentemente preocupado por perder a alguien. Eso no es paz. Eso es hipervigilancia emocional. Eso termina en un agotamiento mental y emocionalmente para cualquier persona. Porque llega un punto en tu vida que empieza a girar alrededor de ese estado, de esa persona. Y ahí ya no es amor sano, ahí ya hay una dependencia emocional muy fuerte. El cerebro no distingue entre el amor y la supervivencia emocional. Vamos a entender algo muy importante. Cuando una persona vive abandono emocional, rechazo, críticas constantes, amor condicionado durante etapas importantes de su vida, el cerebro empieza a relacionar el amor con supervivencia y deja de relacionarse desde la tranquilidad y empieza a relacionarse desde la alerta. Por eso aparecen conductas como sobrepensar, necesitar confirmación constante, miedo exagerado a perder personas, esa ansiedad cuando alguien cambia de actitud, ese apego intenso, esa obsesión emocional y esa dificultad para soltar. Porque su sistema nervioso aprendió que perder conexión emocional significaba peligro. A veces no tenemos un problema de amor, tenemos un sistema nervioso agotado y condicionado al abandono. Incluso relaciones pequeñas generan esas reacciones enormes. A veces no es tan grande el problema, nosotros lo potenciamos. Como les decía anteriormente, no reaccionas al presente, reaccionas a toda la memoria emocional acumulada en tu cuerpo. Y aquí es donde entra este concepto importante, el apego intermitente. Este es uno de los patrones más adictivos emocionalmente y sucede cuando alguien a veces te da atención, a veces desaparece, a veces te hace sentir importante y después te hace sentir invisible. Aquí, el cerebro empieza a perseguir esos pequeños momentos de validación como si fueran recompensa. Y eso genera dependencia emocional. Por eso muchas personas no pueden soltar relaciones que claramente las destruyen. No están adictas a la persona, están adictas a la esperanza de volver a sentirse elegidas por esas personas, ¿sí? Y esto genera una montaña rusa emocional, ansiedad, alivio, tristeza, euforia, miedo, necesidad. Pasas por todos los procesos, ¿sí? El problema es que mucha gente llama conexión intensa a ese desgaste emocional, cuando en realidad es un vínculo que activa heridas constantemente. Hablemos sobre autoestima e identidad emocional. Aquí es muy importante la autoestima, porque la mayoría cree que la autoestima es verse muy bien, pensar positivo, decirse frases bonitas, pero la autoestima real se refleja en lo que permites, lo que toleras, cómo reaccionas, cómo te abandonas y qué necesitas hacer para sentirte valioso. Porque puedes decir, yo me amo mucho, pero si aceptas relaciones donde constantemente te hacen sentir menos, te confunden o te desgastan, entonces hay una fractura interna que no sabes que existe porque tu identidad emocional siempre será más fuerte que tus deseos conscientes. Por eso alguien puede querer una relación sana, pero terminar eligiendo personas emocionalmente indisponibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque la identidad herida busca lo familiar y lo familiar no siempre es sano. ¿Cómo crecimos? Si crecimos en un ambiente malo, vamos a tratar de vivir en ese ambiente malo inconscientemente, no porque queramos, ¿sí? El cuerpo guarda emociones no resueltas y las emociones que no se procesan no desaparecen, como les dije hace un momento, se acumulan y muchas veces terminan manifestándose como la ansiedad, esa ansiedad constante, ese agotamiento, insomnio, irritabilidad, es hipervigilancia, vacío emocional o necesidad excesiva de validación de los demás. Por eso hay personas que dicen, no entiendo por qué reacciono así. Les es familiar porque muchas veces no es racional, lo haces inconscientemente, es emocional y corporal.
Tu cuerpo aprendió a vivir en tensión emocional y lo más peligroso es que después empieza a sentirse normal vivir así. De verdad. El verdadero problema es seguir construyendo tu vida desde heridas que nunca te cuestionaste. Porque mientras no observes desde dónde te relacionas, qué miedo dirige tus decisiones y qué necesidad emocional intentas cubrir, vas a seguir repitiendo patrones aunque cambien las personas. Por eso, después cualquier rechazo destruye tanto. Porque no solo sientes que perdiste a alguien, sientes que perdiste valor. Mm, Alguien tiene su micrófono prendido, por favor, vamos a tenerlos apagados. A ver, déjeme ver si lo encuentro. Ujú. Adriana, listo, lo encontramos. Muy bien, como le decía, por eso cualquier rechazo destruye tanto, porque no solo sientes que perdiste a alguien, sientes que perdiste valor. Y ahí es donde muchas personas terminan rogando, insistiendo, esperando, justificando, regresando o aceptando cosas humillantes emocionalmente. No porque sean débiles, no se trata de debilidad, sino porque emocionalmente creen que quedarse solos sería peor. Y hay personas que ya no saben distinguir entre el amor y la costumbre emocional. Ya no saben si realmente aman o simplemente no soportan sentirse vacías. Porque cuando una persona no aprende a estar consigo misma, termina aferrándose a cualquiera que le haga sentir un poquito de atención. Y el problema no es solo a quien amas, es desde qué versión de ti estás amando. Y aquí es donde quiero llevarlos a ese nivel terapéutico. Porque todo esto que estamos hablando sobre dependencia emocional, apego y vacío, mucha gente ya lo ha escuchado. Pero casi nadie habla de que la mayoría de las personas no ama desde su esencia, ama desde su identidad herida. Porque no es lo mismo amar desde la plenitud que amar desde la supervivencia emocional. Una persona que ama desde supervivencia necesita sentirse elegida constantemente, interpreta distancia como rechazo, se desregula emocionalmente muy rápido, se obsesiona con perder personas y convierte las relaciones en un lugar donde intenta reparar heridas, heridas pasadas. Por eso muchas veces una relación no se trata realmente de amor, se trata validación, necesidad emocional, miedo al abandono, reparación inconsciente. Mucha gente no busca pareja, busca a alguien que le ayude a no sentirse rota, sola, fragmentada. Y aquí es donde el caos, ¿sí? Empieza. ¿Por qué? Porque cuando conviertes a una persona en regulador de tus heridas, ¿sí? Tu paz depende de cómo te tratan, tu autoestima depende de cómo te miran y tu estabilidad emocional depende si alguien decide quedarse o irse. ¿Se dan cuenta qué peligroso es? Significa que ya no amas libremente, amas desde la necesidad. El sistema nervioso puede confundirte y decir que es amor, a lo que en realidad es una activación emocional. Incluso habrá personas que digan, con él siendo una conexión intensa, no puedo dejarlo, nadie me mueve como esa persona, pero muchas veces no es amor profundo, es hiperactivación emocional. Es un sistema nervioso acostumbrado al caos, a la incertidumbre y a la ansiedad interpretando intensidad como conexión. Porque entonces entiendes cómo muchas personas se aburren en relaciones sanas, ¿cierto? Se obsesionan con personas emocionalmente indisponibles, o sea, casadas, o sienten más atracción por esas personas que las desestabiliza, ¿sí? No porque estén locas, sino porque el cuerpo repite lo familiar, aunque lo familiar duela. Significa que tu identidad emocional crea tu realidad relacional. No atrae solamente la vibración o desde pensamientos positivos. Sí, así es. Tu identidad emocional crea tu realidad relacional. No atrae solamente desde la vibración o desde pensamientos positivos. Muchas veces eliges desde lo que crees merecer inconscientemente. Y si no te sientes merecedor de amor, no vas a buscarlo. Por eso, una persona puede decir, quiero una relación sana, pero si en el fondo siente que no vale suficiente, terminará tolerando relaciones donde tenga que luchar constantemente por amor. Porque la identidad siempre termina imponiéndose. Y aquí es donde muchas personas se sabotean sin darse cuenta. Cambian de pareja, pero no cambian la identidad desde la que aman. Entonces, se busca otra persona, otro cuerpo, otra cara, pero con los mismos problemas. ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
Es un bucle. Cambian de pareja, pero no la identidad desde la que aman. Entonces, están repitiendo los mismos patrones. Solo cambia el personaje, pero sigue siendo el mismo dolor, la misma ansiedad, la misma necesidad, la misma sensación de abandono, solo con un rostro diferente. Aquí quiero que se cuestionen, mis amores, algo muy importante. ¿Quién eres dentro de una relación? ¿Sí? Quiero que te preguntes, ¿quién eres tú dentro de una relación? No quién aparentas ser, quién eres realmente. ¿Te conviertes en alguien que sobrepiensa todo, que piensa demasiado, se adapta demasiado, se pierde, vive esperando señales, deja de priorizarse o vive emocionalmente pendiente del otro? Tanta gente que se abandona a sí misma. ¿Por qué? Por los demás. Pero en realidad, seamos honestos, ¿es por los demás o somos nosotros que nos abandonamos? Porque si es así, entonces el problema no es solamente la relación, el problema es la versión de ti que aparece cuando tienes miedo de no ser amado. Y eso es inconscientemente. Y justamente ahí es donde empieza nuestro verdadero trabajo interno. No solo aprender a elegirte mejor, sino aprender a dejar de relacionarte desde esa identidad herida que sigue buscando afuera lo que todavía no sabe sostener por dentro de sí misma. ¿Han escuchado esa frase que dice, amamos como nos enseñaron? Pues es real. Si no tuvimos amor, nos cuesta darlo, de verdad. Así es de simple. Como les decía, si no aprendes a dejar de relacionarte desde una identidad herida, que sigue buscando afuera lo que todavía no sabe sostener por dentro de sí misma, vas a seguir repitiendo los mismos patrones, ¿sí? Volver a ti, ¿qué significa? Volver a ti y dejar de pedir lugar donde ya demostraron ausencia. Hay algo profundamente desgastante en intentar quedarse en lugares donde constantemente tienen que intentar que la otra persona les haga caso, ¿sí? Constantemente tienes que convencer a alguien de que te vea, que te valore, que te elija. Eso es desgastante. Muchas personas viven exactamente así. No son relaciones, no son dentro de relaciones, sino dentro de una lucha constante por sentirse suficientes para alguien más. ¿Quién les dijo a ustedes que tenían que luchar para conseguir a alguien, para que las valoraran? No, eso no existe, ¿sí? Pero sucede, porque si una persona no ha construido un valor interno sólido, empieza a interpretar la atención ajena como una prueba de su propio valor. Esto es más real de lo que ustedes pueden imaginar y más peligroso. Entonces, si alguien te busca, entonces te sientes importante. Si alguien se aleja, entonces sientes que perdiste tu valor. Sin darte cuenta, entregas completamente tu estabilidad emocional a la conducta de otros y ahí comienza el abandono personal. Porque llega un momento donde la persona deja de preguntarse si realmente está siendo amada de manera sana y empieza únicamente a preguntarse cómo hacer para que no la dejen. Qué triste. Y eso cambia la manera de relacionarnos. La persona empieza a adaptarse demasiado, tolera silencios que le duelen, justifica indiferencias, minimiza sus sentimientos, aprende a aceptar pequeñas dosis de atención como si fueran enormes demostraciones de amor. Y mientras más miedo tiene de perder a alguien, más se aleja de sí misma o de sí mismo. Y aquí es donde aparece este nivel importante. Es un nivel emocional y psicológico. Muchas personas no permanecen en vínculos porque sean felices ahí. Permanecen porque emocionalmente asociaron perder a alguien con quedarse vacías, ¿sí? Por eso insistir se vuelve tan adictivo, porque en el fondo no están intentando salvar una relación. Están intentando evitar sentir rechazo, abandono o insuficiencia. O sea, llenar vacíos internos que ya tenían. Entonces, más difícil se vuelve a aceptar una realidad incómoda. Hay personas que simplemente no pueden darse el amor, la claridad o la presencia emocional, ¿sí? ¿Por qué no pueden hacer eso? Porque no lo aprendieron. No porque tú no valgas, no porque seas difícil de amar, sino porque no todo el mundo tiene la capacidad emocional para sostener un vínculo sano. Pero muchas personas, en lugar de aceptarlo, entran en una lucha agotadora por intentar provocar amor en alguien que ya mostró ausencia emocional desde hace tiempo.
Mis amores, a veces vemos señales a kilómetros, pero no las aceptamos. No las aceptamos. Aquí aparece una de las dinámicas más destructivas emocionalmente. Y digo destructivas porque hay gente incluso muere por amor, ¿sí? Mucha gente persigue presencia en lugares donde constantemente recibieron ausencia. Ausencia emocional, ausencia de claridad, ausencia de reciprocidad. Significa que nunca recibieron lo que dieron. Ausencia de compromiso, ausencia de interés real. Y aún así la persona sigue esperando que algún día todo cambie, porque el ser humano tiene una enorme dificultad para soltar aquello donde depositó esperanza emocional. Por eso muchas veces no duele solamente perder a alguien. Lo que duele es aceptar cuánto tiempo te quedaste intentando recibir algo que en realidad nunca estuvo disponible de manera completa para ti. Y eso confronta muchísimo, porque obliga a reconocer cuántas veces uno mismo se abandonó por miedo a quedarse solo. Entonces, volver a ti implica precisamente romper ese patrón, implica dejar de construir tu valor alrededor de quien te elige y empezar a construirlo desde cómo te eliges tú cuando nadie te está validando. Y eso no significa volverte frío, egoísta ni distante. Significa desarrollar algo que muchas personas jamás aprendieron. Está triste esto. Dignidad emocional. La capacidad de reconocer cuando un vínculo te está desgastando más de lo que te está nutriendo. La capacidad de aceptar la realidad sin seguir maquillándola con esperanza. Claridad, mis amores. La capacidad de retirarte de lugares donde constantemente tienes que reducirte para poder permanecer. Porque una persona emocionalmente sana entiende algo muy fundamental, ¿sí? ¿Qué cosa? Que el amor no debería obligarte a desaparecer de ti mismo para conservar a alguien más. Y madurar emocionalmente también implica aceptar una verdad difícil. No todo lo que amas está preparado para amarte correctamente. Por eso, volver a ti no es solamente soltar a alguien, es dejar de traicionarte tú para seguir siendo elegido por los demás. Y quiero que terminemos esta clase bien, entendiendo algo muy importante. Muchas personas pasan años intentando encontrar algo afuera que nunca aprendieron a construir dentro de sí mismas. Por eso buscan desesperadamente la atención, la validación, la aprobación, la presencia y el amor, como si alguien más tuviera la responsabilidad de llenar vacíos que llevan años ignorando. No nos corresponde, no les corresponde llenar nuestros vacíos. Y mientras más vacía se siente una persona por dentro, más fácil es que termine aceptando relaciones que la desgastan emocionalmente, relaciones que te destruyen, relaciones donde vives esperando, dudando, justificando, sobreviviendo con migajas o intentando convencer a alguien de que te dé ese lugar que siempre has deseado, ¿sí? Y aquí es donde quiero que te quedes pensando profundamente el día de hoy. ¿Cuánto tiempo de tu vida has invertido intentando que otros te den el valor que tú misma o tú mismo no te has sabido dar? Piensa unos momentos. ¿Cuánto tiempo de tu vida has intentado que otros te den el valor que tú mismo o tú misma no te has sabido dar? Porque cuando una persona no se siente suficiente por dentro, termina negociando cosas muy peligrosas, su paz, sus límites, su dignidad y hasta su identidad emocional. Y poco a poco deja de vivir desde lo que realmente necesita. Y poco a poco, ¿qué hace? Para empezar a vivir desde el miedo a quedarse sola. Por eso quiero decirte algo con mucha claridad. No naciste para vivir rogando amor. No naciste para sobrevivir emocionalmente. No naciste para pasar la vida intentando convencer a alguien de verte. Y quizás esta clase a lo mejor los hizo sentir un poquito mal. Quizás removió heridas, quizás te hizo darte cuenta de cosas que llevas años justificando. Quizás por primera vez viste con claridad cuánto te has abandonado intentando sentirte amada o amado. Y aunque eso duela, también puede ser el inicio de algo muy importante, porque el momento más poderoso de una persona no es cuando alguien finalmente se elige, ¿sí? Cuando alguien te elige, sino cuando tú mismo aprendes a elegirte. Es cuando dejas de abandonarte para conseguir amor y ahí empieza tu cambio real. No aparece nadie para rescatarte, lo siento, no. No cuando alguien por fin te valida, tampoco, sino cuando tú empiezas a construir una relación más sana y honesta contigo misma y contigo mismo. Y eso es justamente lo que vamos a seguir trabajando en este taller. Son 4 días, mis amores. 3. Nos faltan 3. No solamente relaciones. Vamos a trabajar identidad, autoestima
heridas emocionales, patrones, diálogo interno y todas esas versiones de ti que aprendieron a sobrevivir desde el miedo, desde la carencia, ¿sí? O el abandono. Porque muchas veces el problema no es que nadie te ame, el problema es que llevas demasiado tiempo desconectado de ti. Así que esta noche no quiero que salgas de aquí solamente motivada o motivado. Quiero que salgas observándote de una manera distinta, observando qué aceptas, qué justificas, qué sigues persiguiendo, qué partes de ti necesitan ser reconstruidas. Porque sinceramente, seguir buscando amor donde constantemente tienes que mendigar presencia, termina rompiendo a cualquiera, ¿sí? Así es, mis amores. No puedes seguir buscando el amor constantemente, donde tienes que mendigar esa presencia. Termina rompiendo la autoestima de cualquiera. Y llega un momento donde tienes que decidir algo muy importante, seguir persiguiendo personas o empezar por fin a regresar a ti.